Buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Claudia Armas y les doy la bienvenida al webinar Los aportes estratégicos del Behavioral Science en las políticas públicas, organizado por el curso Ciencias del Comportamiento y Cambio Social para las Políticas Públicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy nos acompaña la magíster Giovanna Núñez, experta internacional senior en ciencias del comportamiento y cambio social. Ha trabajado aplicando enfoques conductuales y de cambio de normas sociales en programas y proyectos de salud, nutrición, educación, agua y saneamiento, desarrollo infantil temprano, prevención de la violencia, gestión del riesgo y emergencias, entre otros, con un enfoque centrado en las personas y convirtiendo la evidencia en soluciones escalables y de alto impacto en favor de las políticas públicas. Ha trabajado con el Banco Mundial, con UNICEF, con la ACRO, la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones, en contextos de desarrollo y de acción humanitaria. También es docente posgrado desde hace más de 20 años y magíster por la Universidad de Lima, reconocida por su enfoque estratégico, aplicado y orientado a resultados. Invitamos a los participantes a realizar sus consultas a través del chat. Sin más preámbulos, damos paso a la magíster Giovanna Núñez. Adelante, por favor. Gracias, Claudia. Muchas gracias y muchas gracias a las y los participantes. Yo estoy muy feliz de tener este espacio ahora en la Universidad Cayetano Heredia. Para mí es un honor también tener este espacio con todas ustedes, con todos y todas. Entonces, bueno, antes de iniciar, me gustaría invitarlos, por favor, a presentarse, ¿no? Vayan presentándose, usemos el chat para poder interactuar también sus nombres, a qué institución pertenecen, etcétera, ¿sí? Y así yo los voy conociendo. De igual forma, como ha señalado Claudia, la idea es que puedan ustedes ir interactuando conmigo, si tienen preguntas, si quieren participar o tienen algún comentario, pueden levantar la mano a través del chat. Entonces, la sesión de hoy tiene como objetivo fundamental acercarnos a profundizar un poquito más en el conocimiento y sobre todo en el aporte que tiene el behavioral science en el marco de las políticas públicas, ¿no? Entonces yo les voy a invitar a ver estas fotos. Miren, acá tenemos una niña que sin duda ha sufrido algún hecho de violencia. Permítanme un ratito, a ver. Tenemos también acá otra foto que responde también a otra política pública. La primera responde a una política del fin de la violencia contra niños y niñas y adolescentes. Tenemos una foto donde seguramente está en un establecimiento de salud, ¿no? Un niño claramente menor de 1 año o quizás de 1 año, le están tomando la prueba para el reconocimiento y el control de la anemia. Y tenemos también aquí un grupo de agricultores, hombres y mujeres, seguramente en algún lugar de la sierra del Perú, eh, también practicando la agricultura familiar, ¿no? Sin duda, estas tres fotos nos recuerdan directamente algunas políticas públicas que requieren nuestra atención, nuestra acción y desde las cuales se están desplegando. Y para resolver estos problemas públicos, el Estado está desplegando un conjunto de esfuerzos donde en todos los casos siempre al centro están las personas para las cuales se están diseñando, se están implementando las políticas públicas, ¿no? Entonces, seguramente desde el campo de acción de cada uno de ustedes también, estas fotos podrían ser 20, 30 fotos o más que nos pudieran ayudar a reconocer cuáles son las políticas públicas prioritarias para el país, ¿no? Entonces, veo que nadie está usando el chat. Por favor, yo los animo para que se presenten, por favor. Acá está Iris saludándola. Lilian García, comunicadora social independiente. Anímense para poder interactuar. Entonces, ahora los invito también a hacernos esta pregunta y tratar de responderla usando el mente, ¿no? Entonces pueden escanear, por favor, ese código y vamos a responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué fallan algunas políticas públicas en nuestro país, en la región? ¿Qué es lo que hace que una política pública posible o potencialmente falle o haya fallado en el pasado, conozcan alguna política pública que no ha funcionado, ¿no? Entonces, tomémonos un minuto para poder responder esta pregunta y luego vamos a poder mirar también sus respuestas, ¿no? Yo voy a poder mirarlas acá por el
por el chat, por el teléfono, digo. A ver, permítanme un segundito, vamos a ver si puedo conectar acá voy a mirar un ratito qué está saliendo acá en el chat, en el Menti. A ver, muy bien, tenemos solo dos respuestas, anímense, ¿no? Por un lado tenemos corrupción, falta de capacidades, me imagino también de las personas que están implementando las políticas públicas. ¿Qué más? ¿Por qué más falla una política pública? Bueno, si no se animan tanto, vamos a regresar a la presentación. Igual los invito a lo largo de la presentación ir animándose a responder, a ver, conforme a las reflexiones que les motive esta presentación, ¿sí? Entonces, sin duda, eh, el PNUD, por ejemplo, un último documento, un statement que ha generado el 2024 sobre los aportes del behavioral science en las políticas públicas y otras organizaciones hablan de lo que se conoce como la última milla, ¿no? Y la última milla es justamente ese espacio o ese tiempo, ese momento donde todos los esfuerzos desplegados pueden hacer que las políticas públicas cumplan sus resultados o no cumplan sus resultados. Si quisiéramos ilustrar esto con una imagen, tenemos aquí como un puente que ha sido roto, ¿no? Que no permite el tránsito. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que básicamente, en muchos casos, tenemos excelentes políticas públicas, ¿no? Diseñadas de una forma impecable, con una excelente base de evidencia, con modelos matemáticos perfectos, con presupuesto asignado, etcétera, pero en algunos casos hay como una desconexión con la realidad, ¿no? ¿Y qué es la realidad para no todas y todos nosotros? La realidad concretamente está representada por el conjunto de ciudadanos, de familias, de niños, de niñas, de adolescentes, de comunidades para los cuales estas políticas públicas han sido diseñadas para generar valor público. ¿Y esto qué significa en una palabra también? O en un conjunto de palabras, significa mejorar las condiciones de vida de esta población o estos segmentos de población que en general son altamente vulnerables, ¿no? Entonces, cuando hay esta desconexión, justamente a este espacio que en este caso se ve cortado, se le denomina el último kilómetro, ¿no? Es la última milla, ese punto de fricción donde la política pública impecablemente diseñada no termina de conectar con el mundo real, ¿no? No termina de conectar con la población, fundamentalmente con ese ciudadano para el cual fueron pensadas las políticas públicas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esta desconexión? Hay una baja adopción, por ejemplo, de algún conjunto de comportamientos, hay un incumplimiento de un conjunto de normas o de procedimientos que dicta o manda la política pública. Y finalmente también puede haber incluso un abandono de programas sociales. Imagínense un programa social que requiere tanta inversión como muchos de los que tenemos en el país y que finalmente los programas sociales no terminan siendo valorados y apropiados por la gente para las cuales fueron pensados o no terminan implementando ese conjunto de acciones clave que van a determinar un cambio central en su vida, ¿no? Entonces acá tenemos en la franja que está en la base del gráfico, es un ejemplo que desarrollaron en Estados Unidos en los años 90 más o menos, que quisieron reasentar un conjunto de comunidades y de población de un lugar a otro, ¿no? A otro que era un mejor lugar, ¿no? Que les iba a dar mejores condiciones sociales, de vida, etcétera. Y seguramente este ejemplo lo podemos también reconocer en el Perú y en otros países de la región cuando hemos hecho labores de reasentamiento, ¿no? Entonces, cuando se hace esa labor de reasentamiento, se asignan unos recursos, se les da un bono económico a las familias para que puedan transitar al reasentamiento. Sin embargo, se comienzan a dar cuenta en el proceso de implementación que ese bono económico no estaba siendo recibido, pero no era suficiente para desencadenar la conducta, que significa acepto y me mudo finalmente a este nuevo espacio, ¿no? Entonces comenzaron a ver, en el punto original, la hipótesis de principio era,
bueno, las familias necesitan un incentivo económico y con esto se va a desencadenar el comportamiento. Sin embargo, eso no fue así. Cuando comenzaron a ver por qué no fue así, había un conjunto de elementos que no habían sido tomados en cuenta cuando se definió la estrategia para definir el reasentamiento, ¿no? Entonces se pensó racionalmente y se consideró que la población que tenía que ser reasentada, si recibía el incentivo económico, se mudaba. Pero la población decía, no quiero mudarme, primero porque este es un sitio al que yo amo, segundo porque no, de verdad nadie, este bono económico es importante, pero todo el despliegue que yo tengo que hacer para mudarme realmente es mucho más grande y no lo voy a hacer. Encontraba muchas dificultades en eso. Y el otro punto de fricción, eso se conoce como la fricción entre la política pública y el mundo real, ¿no? Y el otro punto de fricción era, miran, hay demasiados pasos administrativos que dar, la carga administrativa es muy fuerte, no comprendemos algunos pasos y no podemos desarrollarlo. Entonces, en ese momento se implementó una estrategia de cambio conductual para superar estas barreras, ¿no? Y básicamente para reducir la fricción, reducir los pasos que la población tenía que hacer para inscribirse en el programa, toda la carga administrativa fue asumida directamente por las instituciones públicas que en ese momento estaban desencadenando esta iniciativa. También se les implementó un conjunto de facilidades para que pudieran mudarse, etcétera. Entonces se abordaron las barreras que fueron identificadas y finalmente el bono económico, que era inicialmente la única estrategia para desencadenar el cambio de comportamiento, fue complementado con estas estrategias, ¿no? Y lograron superar esa fricción inicial, lograron pasar una tasa de adopción del 15 al 53%, lo cual es un número importante, ¿no? Entonces, en el diseño inicial de este programa hubo lo que se conoce como una disonancia conductual, ¿no? Es decir, no exploraron lo suficientemente bien cuáles eran los incentivos o las motivaciones que podían tener las familias para mudarse. Entonces, nuevamente, se ve en este caso esa última milla, ¿no? Entonces, podemos tener programas súper bien intencionados, bien pensados, con modelos matemáticos perfectos, pero finalmente, si este conjunto de medidas no son adoptadas por la población, terminan en políticas públicas fallidas que además eh, implican un conjunto de recursos, no solo humanos, económicos, de inversión pública, ¿no? Entonces acá tenemos otra foto que ha sido tomada, yo la he cogido de la web de unos programas que tenía antes COSUDE, no sé si los tiene ahora, para ayudar a cerrar las brechas de agua y saneamiento rural, ¿no? Entonces tenemos una niña haciendo uso del agua muy cercano a su casa, ¿no? Y lavándose las manos. ¿Qué nos dice cuando fallan? ¿Qué nos dice la evidencia, la literatura sobre, y también poniéndome los lentes del behavioral science, dónde y cuándo fallan las políticas públicas adicionalmente, ¿no? Es cuando en el proceso de diseño también de la política pública, no se considera la participación de la población. Y ya vamos a ir un paso atrás, ni siquiera la participación significativa, que podría, por la complejidad, por los desafíos que implica esto, podría no considerarse no solo la participación, sino no tener la información suficiente de la población a la cual voy a beneficiar con la política pública. Es decir, información en términos de cuáles son los drivers, los motivadores en términos de conducta que pueden facilitar la adopción del programa social, la adopción de las prácticas de salud, la adopción de las prácticas de agua, de mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando las políticas públicas se diseñan sin esta información y más aún sin participación de la población para la cual se están pensando las políticas públicas, sin duda hay una disonancia con la realidad, ¿no? Entonces, ahí comienzan a surgir lo que ya ha sido mencionado en la anterior lámina, lo que se conoce como las fricciones, ¿no? Las fricciones con el mundo real, las fricciones entre la norma dice que tenemos que pagar nuestros impuestos todos los meses, pero todavía tenemos una alta deserción en términos del pago de impuestos, ¿no? Sobre todo por población que no ha sido
digamos, formalizada o que no están en el sistema formal, ¿no? Entonces la norma dice, pero en la vida real la población se comporta de otra forma, ¿no? Las cargas administrativas, acuérdense que las cargas administrativas es la carga que le pone la propia política pública, el programa de desarrollo, el proyecto de desarrollo a las personas para las cuales estamos buscando beneficiar. Es decir, tengo que dar 3 pasos antes de concretar el cambio. O imagínense que ustedes quieren ver cómo está, soy miembro de una comunidad y quiero ver cómo está el avance de un proyecto de inversión de agua y saneamiento en mi comunidad. Y me dicen, mire, entre a la consulta frecuente del MEP. Y yo para entrar desde el primer punto de contacto con la web del Ministerio de Economía y Finanzas, que capaz ha mejorado, no lo sé, pero hace algunos años era tremendamente, no era tan fácil esa consulta amigable, ¿no? Entonces ya esa carga administrativa que le ponen al ciudadano, que ya se motivó a actuar, corta el comportamiento, ¿no? Mensajes confusos, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo en el caso del programa de alimentación escolar, ¿no? Mensajes confusos que llegan a la población, ¿no? Ayer se llamaba Caliwarma, hace algunos meses Guasinicuna y ahora se llama Programa de Alimentación Escolar. Cuando ustedes van a las comunidades y preguntan si los niños y niñas siguen recibiendo alimentos, en algunas comunidades la confusión es tanta que no saben cuáles de los programas les están hablando, ¿no? Lo único que les interesa es que los niños reciban una alimentación de calidad. Por otro lado, también fallan las políticas públicas cuando los procesos son costosos, ¿no? Me cuesta mucho tiempo ir al establecimiento de salud, creo que debo hacer el control prenatal, pero sé que incluso tengo un embarazo en riesgo, pero me cuesta llegar mucho, me cuesta llegar al establecimiento de salud, no hay rutas adecuadas, o tengo las rutas adecuadas, tengo los recursos, pero el servicio de salud no me tratan bien, ¿no? Entonces, los procesos pueden tener no solo costo económico, pueden tener costo social, costo emocional, ¿cierto? Entonces, ¿qué ayuda? ¿En qué, digamos, no ayuda todo esto, ¿no? ¿Qué causa en la población? Una población que termina no accediendo, ¿no? Un programa social que fue pensado para determinada población, pero por todas estas características de disonancia que hay entre la política y la propia realidad termina no siendo usado, no accede la población a esos beneficios, ¿no? No comprende la población realmente qué es lo que me está planteando este programa social o esta política pública, ¿no? ¿Por qué tengo que llevar, si estamos hablando de una política, por ejemplo, de desarrollo infantil temprano, por qué tendría que llevar a mi niño todos los meses al control del niño sano, ¿no? Solo para preguntar peso y talla, que es lo que normalmente hacen las mamás y el papá, si eso es lo que más le interesa, es lo que me dan, es la información que me dan en el establecimiento de salud, o por qué más, no comprendo bien, cuando me explican en el establecimiento de salud, no comprendo bien de qué se trata esto, ¿no? No completa las pautas que se le piden, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted va a, imaginemos que somos agricultores, pequeños agricultores que practicamos la agricultura familiar y me dicen, mire, para formalizarse primero tiene que inscribirse en el padrón agrario. ¿Pero qué es el padrón agrario? Lo entendí, perfecto, me inscribí, desplegué recursos, luego ahora tiene que, para asociarse, ¿qué tengo que hacer? Tiene que estar formalizado. Entonces, hay un conjunto de pasos que si no son pensados en función del ciudadano, fácilmente un agricultor, y esto lo he visto hace un año trabajando en estos temas, el agricultor, hombre o mujer, puede fácilmente regresar a su estado actual, no formalizarse y no actuar, no acceder a un conjunto de beneficios, ¿no? Por otro lado, si hay este tipo de disonancias, no se sostiene el cambio. Entonces, imagínense que esta niña se está lavando las manos, han puesto el servicio de agua y saneamiento maravilloso, pero la JAS nunca fue capacitada, la Junta de Agua y Saneamiento. La familia nunca la capacitaron para ver, ni la prepararon, ni la involucraron en cómo darle mantenimiento. Entonces tiene el servicio de agua y saneamiento, le dura un año y medio, y no se sostiene la práctica en términos de mantenimiento, de uso adecuado, etcétera. Lo cual, digamos, pone en riesgo también la sostenibilidad del cambio, ¿no? Y en muchos casos, la población no confía, no cree. Entonces no cree o en las instituciones que brindan, que impulsan estas políticas públicas, no confía en las instituciones, ¿no? Y en las personas que interactúan con los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esencia? Es que muchas políticas públicas son diseñadas o implementadas no conociendo realmente por qué las personas hacen lo que hacen. O sea, darle el bono económico no era suficiente en el ejemplo que yo les di, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? No conocieron realmente cuáles eran los motivadores
¿Qué consideraciones tiene una familia? ¿Qué es importante para una familia para desencadenar finalmente el reasentamiento, ¿no? Mudarse a otro contexto, por más lindo que sea, maravilloso, etcétera. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué motivaciones podría tener la familia? ¿Qué miedos podría tener, etcétera? Entonces, eso nos ayuda, toda esta información nos debe ayudar a responder por qué las personas se comportan de la manera que lo hacen. ¿Cuáles son las rutas que siguen las personas para decidir, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque cuando teóricamente las políticas públicas, o la evidencia también señala que si consideran estos elementos desde el momento de diseño de la política pública, por supuesto tienes muchas más probabilidades de diseñar la política pública ya considerando estos aspectos, y en la implementación siempre podrían haber problemas, pero hay que seguir evaluando y mirando y preguntándonos qué hace que la gente se comporte así. No es porque son malos ciudadanos, no es porque viven en zonas vulnerables, no es porque no tienen acceso a la educación, no es por ninguna de esas razones. Muchas veces es porque no hemos diseñado realmente bien las políticas públicas, ¿no? Y por otro lado, no solo no conocemos cómo se comporta el individuo, muchas veces, vamos a irlo viendo también más adelante, las decisiones para adoptar una práctica, por ejemplo, reasentarme, por un lado, pueden tener que ver con una decisión personal. Yo decido, tengo el dinero, decido mudarme y me mudo, ¿no es cierto? Pero también pueden haber elementos del entorno social, cultural, político, etcétera, del propio sistema en el que se inscriben las comunidades, los individuos, las familias, que no contribuyen con los procesos de cambio. Entonces yo decidí ir al establecimiento de salud a controlarme, a tomar mi control prenatal, o a que mi niño me enseñen, me practique, por ejemplo, el apego seguro. Ya decidí, voy y me tratan mal. Entonces ya no depende solo del individuo, depende del contexto que rodea al individuo, al ciudadano, ¿no? Entonces vamos a ver, miren, este caso de los desayunos escolares. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna presentación. Bienvenida, Gladys, una colega y una amiga también. Muchas gracias, qué lindo verte aquí. Está Juliana Cano. Sigan presentándose, colegas, ¿no? También Iris nos comunica y nos dice, muchas políticas se basan en fuentes secundarias, muy bien, ¿no? Y a veces por supuesto que las fuentes secundarias son importantes, pero sobre todo para conocer la forma en que se comportan, responder estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los motivadores del cambio? ¿Cuáles son las rutas que sigue una persona para decidir el cambio? En muchos casos tenemos que encargar estudios específicos para identificar eso que se conoce como los drivers conductuales, ¿no? Miren, acá tenemos niños esperando por su desayuno escolar, y tenemos estas niñas adolescentes o niñas también disfrutando su nueva comida. Seguramente están en esta modalidad, nueva modalidad que se lanzó desde el año pasado, donde algunas de las escuelas están preparando los desayunos, ¿no es cierto? Entonces, en un programa escolar que antes se llamaba de alimentación, ¿no? Antes era el PRONA, Caliwarma, luego Guasinicuna, y ahora se llama el programa de alimentación escolar. Desde Caliwarma se trataron de hacer, y yo conozco muy de cerca esa experiencia también, de cambios muy interesantes e importantes, poniendo al centro a los niños, niñas y a las familias que iban a gozar los beneficios de este programa, ¿no? Que es los que siempre deben estar al centro. Sin embargo, con el transcurso de los años, lamentablemente, como ustedes saben, es un programa que ha recibido también muchas críticas, denuncias, etcétera, y con un manejo también en algunos casos muy deficiente de los procesos de comunicación, ¿no? Pero más allá de los procesos de comunicación, pensemos que los programas de alimentación escolar no solo están pensados para, por supuesto, ayudar a que el niño y niña reciba una dosis o dos dosis de alimentos que van a ser súper importantes para su desarrollo en sitios donde tienen anemia. Por supuesto, va a contribuir también en la reducción de esos índices de anemia, etcétera, y los va a preparar mejor para estar atentos en las clases, aprender mejor, etcétera, ¿no? Entonces, los programas de alimentación escolar no son solo entrega de desayunos indiscriminados, ¿no? Es una política pública y que sirve además de una plataforma que va a traer otros beneficios, ¿no? Mejora de los aprendizajes, mejoras en términos de nutrición, etcétera. Pero la pregunta es acá, ¿cuántos de estos programas realmente, de este programa que ha recibido varios nombres, realmente se están preocupando en los procesos de implementación, primero,
de que los niños y niñas no solo reciban la ración, sino se aproveche esa oportunidad para ir modelando nuevos procesos, adopción de comportamientos saludables, ¿no? No comer comida chatarra en los kioscos que tienen en los colegios, felizmente que ahora ya no hay tanta comida chatarra, o en el vendedor que vende en la esquina del colegio, modelar otro cambio en relación, oye, ahora estoy recibiendo verduras, ¿qué significa esto? Antes me daban solo comida enlatada, ahora estoy recibiendo verduras, estoy comiendo alimentos que están producidos por los agricultores de mi localidad. ¿Cómo podemos aprovechar esas oportunidades para modelar cambios, adopción de comportamientos referidos a nutrición de los niños y niñas y de sus familias que van a tener un impacto más allá solo de la recepción de la alimentación escolar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un claro ejemplo de que, por ejemplo, se cree, no te estoy diciendo, bueno, tampoco conozco en detalle esto, ¿no? Pero si uno ve como un ciudadano que ha ido pasando con este programa, el año pasado, yo escuché ahora, se llama Guasimicuna, y me tocó viajar a comunidades, decía, bueno, y ahora el programa se llama, ¿cómo se llama el programa? No tenía ni idea, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto, los cambios de conducta, los cambios de percepción, los cambios de valoración, de ninguna forma, en ningún caso se dan por decreto, ¿no? O por norma. Entonces, si tuviéramos que reforzar esto, la política pública muchas veces podría fracasar porque está mal formulada, ¿no? Eso ya sería grave. Pero en muchos casos no fracasa porque cómo se formula, fracasa cuando en el momento de implementarse no hay una infraestructura que sostenga la política pública. Y esa infraestructura que sostiene la política pública, que son los prestadores de servicios, los recursos, los humanos, técnicos desplegados, el involucramiento de las comunidades, de las familias, de los ciudadanos, etcétera, no logran hacer ese match, ¿no? No logran digamos, que el ciudadano realmente abrace los beneficios para los cuales están pensados los programas, ¿no? O las políticas públicas. Entonces, las conductas, como les decía, en este caso, las conductas, no, un padre va a volver a creer en un programa de alimentación escolar porque le cambiaron el nombre, sin duda que no, ¿no? Un padre va a cambiar o una mamá va a mejorar sus prácticas de alimentación sin ningún tipo de intervención, solo porque el niño y niña está recibiendo el niño o niña de inicial o de primaria está recibiendo la alimentación del colegio, muchos padres ni saben lo que reciben. Entonces estamos perdiendo oportunidades de oro porque justamente la política pública no considera estos elementos de la aplicación del behavioral science o del cómo promovemos la adopción de comportamientos individuales y cambios estructurales y sociales para que esos beneficios que provee la política pública tengan una mayor sostenibilidad, ¿no? Entonces, el behavioral science aplicado a la política pública nos ayuda a tener una mirada más realista sobre la conducta humana. Si tuviéramos que hacer digamos, tuviéramos que mirar también con unos ojitos un poco críticos cómo fue naciendo todo este proceso del behavior, de este enfoque del behavioral science. Acuérdense que cuando uno comienza a diseñar la política pública, muchas políticas públicas en el pasado asumían este supuesto de que las personas son perfectamente racionales, ¿no? Como el ejemplo, recibe el bono económico y va inmediatamente a decir feliz, me mudo, cojo mis cosas y me mudo inmediatamente. Entonces la racionalidad absoluta, ¿no? Parece lógico que si te da un incentivo económico tú vas a cambiar la conducta, pero no es así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mirada conductual? Nos ayuda a ver en el diseño, en la implementación, en la evaluación de las políticas públicas que esos ciudadanos, estas personas, esos niños y niñas, estas familias, etcétera, son personas de carne y hueso, ¿no? Son personas reales, son personas que en el momento de decisión van a decidir no solo porque la razón les dice, van a decidir porque pueden tener un conjunto de sesgos cognitivos, pueden tener unos sesgos que se le conoce como la heurística, ¿no? Que es el sesgo justamente que dice, pasa justamente cuando yo, imagínense, vamos a ver esto en un ejemplo, ¿no? Yo soy una agricultora o un agricultor, una familia de agricultores, y me dicen, oye, ahora puedes asociarte, y si te asocias y además tienes tu padrón agrario, vas a poder venderle a la escuela. Maravilloso, ¿no? Porque la escuela está cocinando con tus alimentos los desayunos de los niños. Perfecto. Yo, una agricultora que he visto experiencias a mi alrededor,
digo, oye, bueno, suena bien, ¿no? Yo puedo venderle, sí, tengo algunos productos, pero la verdad es que yo lo que he visto en este último tiempo es que aquellos de mis compañeros que se han asociado les ha ido pésimo. No solo les ha ido pésimo porque no han podido vender, les ha ido pésimo porque todos los trámites en SUNAT les han ido mal, les han sido muchos muy engorrosos y les ha ido pésimo porque ellos mismos no se han sabido organizar. Entonces, pareciera que es un beneficio grande, pero yo inmediatamente se activa un miedo, retrocedo y no me asocio. Entonces hay un sesgo que se activa rápidamente y que determina mi comportamiento, ¿no? Entonces tú puedes decir, pero es maravilloso, asóciate, vas a poder tener más ingresos, etc. Si yo lo veo con una visión reduccionista, entonces asumo que la gente solo se comporta racionalmente, sin duda no hemos comprendido nada o mucho, ¿no? Entonces, el behavioral science es una mirada que nos, primero es un campo interdisciplinario, ¿no? Donde la psicología, no solo la psicología, la economía, la sociología, la antropología, la neurociencia y la propia ciencia política tienen un lugar, ¿no? Es un campo interdisciplinario donde nosotros podemos estudiar a las personas, a las comunidades, para ver cómo se comportan, ¿no? Y es un punto de partida importantísimo porque el asumir a las personas en sus contextos reales ayudan también a la política pública a pensar en avanzada, cómo en base a esa comprensión y en algunos casos también de muchos del respeto del contexto cultural, social, etcétera, en el que viven, vamos a poder impulsar estos cambios, ¿no? Y sin duda eso nos va a traer políticas más realistas, más efectivas y lo que es más importante es centradas en las personas, ¿no? Para ir avanzando un poquito más también, ustedes, seguramente muchos de ustedes han encontrado, han escuchado varios nombres, ¿no? Últimamente, no sé, en los últimos 10 años estamos hablando del behavioral science, del behavioral economics, etcétera. Entonces ahora vamos a tratar de entender un poquito esos términos para ubicarnos y no perdernos en el camino y también ver cómo se interconectan, ¿no? Entonces, el, todos estos términos responden a un mismo ecosistema con diferentes énfasis. El ecosistema es el ecosistema del behavioral science, ¿no? La ciencia del comportamiento es como la umbrella, la sombrilla, ¿no? En la cual se albergan estos otros approaches, estos otros enfoques que han ido surgiendo y que sin duda son también importantes, ¿no? El otro, ya hemos definido el behavioral science, hemos escuchado seguramente muchos de ustedes de los famosos behavioral insights, ¿no? Los behavioral insights es el enfoque que nos permite identificar qué ha funcionado en términos conductuales para las políticas públicas. Es decir, identifica la evidencia, por ejemplo, qué ha funcionado para incentivar la vacunación en niños menores de 1 año, ¿no? En términos de conducta, de cómo se han sido abordados los motivadores del cambio, cómo se ha intervenido, etcétera. Entonces, esa evidencia que ha funcionado para determinadas políticas públicas es tomada como un punto de referente para alimentar nuevas políticas públicas o políticas similares en los países, ¿no? Eso se conoce, digamos, de manera muy sencilla y muy rápida como behavioral insight, ¿no? El behavioral public policy es otro enfoque también que nos habla y nos, digamos, la literatura que ustedes puedan ubicar alrededor de esto, fundamentalmente señala que el behavioral science, el enfoque de behavioral science, debe permear todo el ciclo de la política pública. Ahora más adelante vamos a ver concretamente cómo en el diseño, en la implementación, en el monitoreo y en la evaluación puede permear con intención, con conciencia, eh, este enfoque del behavioral science, ¿no? Eso se conoce como el behavioral public policy, muy impulsado también por el Banco Mundial, por el BID, etcétera, ¿no? Luego tenemos el famoso Social and Behavior Change, ¿no? El cambio que es por sus siglas en inglés es SBC, que es el Social and Behavior Change, el cambio social y de comportamiento, ¿no? Vamos a profundizarlo un poquito, no me voy a detener aquí porque lo vemos en la próxima lámina, y el tan conocido, bueno, el Behavioral Public Administration. El Behavioral Public Administration aplica el Behavioral Science dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo? A veces pensamos que los servidores públicos o las personas que trabajan en una empresa en programas de desarrollo de sostenibilidad social o de
¿cómo se llama? Responsabilidad social, etcétera, que implementan un conjunto de programas y proyectos, ojalá vinculados a las políticas públicas, ¿no? En los territorios, a veces se piensa que este servidor público, estas personas de estos equipos, no tienen sesgo, ¿no? Entonces, sin duda, también son personas reales como la población a la que voy a beneficiar. Entonces, el Behavioral Public Administration aplica el enfoque del Behavioral Science internamente. Entonces, como muchas veces lo que hay que cambiar no es al otro, no hay que cambiar a las familias, que no, ya logramos que la familia lleve al niño al establecimiento de salud. A veces hay que cambiar al personal de salud, ¿no es cierto? Hay que cambiar la conducta del personal de salud o la conducta de las personas que nos atienden en el Banco de la Nación o las personas que están atendiendo en SUNAT, en RENIEC, etcétera, ¿no? En cualquiera de estas organizaciones. Entonces, el Behavioral Public Administration nos habla de cómo este enfoque del Behavioral Science nos ayuda a disminuir eso que se conoce también como los sludge, ¿no? Que son como, el término en inglés es sludge, pero es como estos puntos o fricciones que están creadas por la o por el comportamiento de las personas de una organización pública, en este caso, de un programa, de un proyecto, etcétera, o están creadas por los propios procedimientos administrativos que se quieren que implementa, por ejemplo, el órgano que implementa la política pública, ¿no? Y también acá me faltó incluir el famoso Behavioral Economics, ¿no? Que es la economía del comportamiento. Y el Behavioral Economics también es muy conocido, muy impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones. El Behavioral Economics es también un enfoque y parte de la gran sombría sigue siendo el Behavioral Science. Y el Behavioral Economics igual aplica los principios y de la psicología, fundamentalmente de la psicología comportamental, para explicar el comportamiento, pero fundamentalmente vinculado a problemas de tipo económico, ¿no? Por ejemplo, hay muchas experiencias muy exitosas en temas de sistemas tributarios, ¿no? La gente no paga sus impuestos, entonces se aplican unas estrategias de behavioral economics donde los nudges, que son estos empujoncitos para la conducta, ¿no? Por ejemplo, a mí me llegan, no sé de ustedes, pero a mí me llegan porque tengo un fraccionamiento de SUNAT, SUNAT me manda, no, pero ya está alcanzando, ya, yo creo que allí ya la estrategia está fallando, ¿no? Estos empujoncitos, estos recordatorios para decir, ojo, que le falta o tiene que pagar en 15 días, ¿no? A los 5 días dice, ojo, que falta una semana. Yo creo que ahí ya están sobrecargando a la población, pero en resumen el Behavioral Economics trabaja eso, ¿no? Entonces, tomando un poquito lo del Social and Behavior Change, ustedes se preguntarán y dirán, bueno, estamos hablando del cambio conductual, pero es claro que, como ya lo he ido mencionando también, que el cambio de un individuo, de un ciudadano, una familia, de un niño o niña, de un docente, etcétera, en el contexto en el que estemos, muchas veces no depende solo de sus decisiones. Entonces, uno de estos approach que es el Social and Behavior Change, así como el Behavioral Science también nos dice que muchas veces la conducta, es cierto que tenemos que estudiar estos motivadores psicológicos, ¿no? Que son de la persona. Tengo que saber, por ejemplo, cuál es el cognitive bias, es decir, cuál es el sesgo cognitivo, ¿no? En el ejemplo que les daba de los agricultores, el sesgo cognitivo es que yo he visto en mis comunidades que esto no funciona, no hago nada. Hay un sesgo, un atajo que yo uso mentalmente para decir, no, yo no me voy a buscar asociar nada porque yo ya veo que eso no es así, no funciona así. Hay otro aspecto de nivel psicológico que es el nivel de motivación, el interés, la motivación que puedo tener para el cambio, puedo no tenerlo, ¿no? La autoeficacia, ¿no? Es decir, cuán capaz me siento de desarrollar esto que me está proponiendo la política pública. Por ejemplo, si soy una persona, un adulto mayor, ¿no? Y me dicen que tengo que ahorrar, ¿no? Y que tengo que ahorrar y cotizar en el sistema de pensiones, etcétera, probablemente yo me voy a sentir que no soy capaz de hacerlo. Si no lo he hecho todo este tiempo trabajando, ¿por qué podría hacerlo ahora? Entonces, yo no me siento capaz de lograr el comportamiento. Entonces, yo no voy a desarrollarlo, por lo tanto, todo lo que me propone no se va a ejecutar, ¿no? Entonces, todos estos elementos que tienen que tener con los aspectos, que tienen que ver con los aspectos psicológicos, que terminan, influencian en el interés, en el intento de cambio, nos ayudan a identificar esos aspectos, cuáles son los motivadores psicológicos. Pero no son los únicos, también hay motivadores sociológicos, ¿no? Por ejemplo, la influencia de las comunidades, la influencia de otros actores claves o significativos para mí o para la persona que estamos, en la cual estamos buscando el cambio, las dinámicas comunitarias, las entidades de gobierno que pueden ayudar a facilitar el cambio o no. Hay barreras estructurales
estructurales, queremos que se laven las manos y no hay agua y saneamiento, etcétera, ¿no? Y también tenemos otros motivadores del entorno que son como las metanormas, ¿no? Entonces, esta lámina es solo para decirles que es muy importante conocer cuáles son los motivadores del cambio, una política pública del tipo que sea en medio ambiente, en recepción de riesgo de desastres, en educación, etcétera, tiene que hacerse esas preguntas, pero además identificar cuáles son las otras barreras de tipo estructural, social, etcétera, que pueden estar impidiendo el cambio, ¿no? Y esto básicamente porque ningún cambio ocurre en el vacío. El cambio no se da porque el cambio no se da porque yo recibo 500 mensajes para vaya a pagar al banco. El cambio se va a dar porque realmente, primero, tengo los recursos, segundo, realmente soy consciente de que debo pagar, tercero, cuando vaya a pagar, los procesos son fáciles y sencillos, cuando yo voy a crear el NPS en la plataforma de SUNAT no hay 40 clics, sino hay dos y yo puedo desarrollarlos, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, significa que los cambios en este modelo que se conoce como el modelo socioecológico, tenemos al individuo, el nivel interpersonal que puede ser su familia, sus amigos, el nivel comunitario que son las redes que tenemos que muchas veces tienen una gran influencia sobre nosotros, las organizaciones que hacen posible que las políticas públicas se desplieguen en este caso y las propias políticas públicas, ¿no? Entonces el cambio social y de comportamiento nos dice que está muy bien conocer las razones por qué se comporta el individuo de la forma que se comporta, pero tenemos que tener esta mirada más amplia, crítica, y una lectura crítica de cómo están las diferentes barreras activándose en todos estos niveles, ¿no? Entonces hay determinantes cognitivos, sociales, estructurales, etcétera, y una buena política pública debe ser capaz de mirar la política pública, por ejemplo, en el ejemplo que di, el bono económico, ¿no? Es una mirada importantísima, seguramente, pero reduccionista del problema, sin duda, donde el enfoque de conductual y el enfoque de cambio social habían sido tomados en cuenta, ¿no? Entonces, si tomamos todo esto en cuenta, naturalmente, ¿qué va a pasar? ¿No? Hay un sistema que habilita el proceso de cambio, ¿no? Entonces, no es suficiente que yo decida, hay un sistema comunitario, organizacional, que ayuda a hacer posible el cambio, se sostiene la práctica y el resultado público, el valor público, tiene mucho más valor, ¿no? Entonces, por eso se dice, y ya con eso vamos a ir avanzando más rápido, para dar espacio a las preguntas, es que eh, muchas veces lo que tenemos que fortalecer es no solo es cuánto conoce el individuo, cuánto ya supero el sesgo cognitivo o el sesgo emotivo, etcétera. Eso es importante, pero muchas veces no es lo único sobre lo cual hay que actuar. Entonces, el Social and Behavioral Change también nos habla que es importante tener un enfoque desde el abordaje de los sistemas. Y ustedes verán este tema, que no es nuevo para ninguno de nosotros. Nosotros tenemos la última década, el Perú tiene una inversión muy grande para la reducción de la anemia. Y la realidad es que todavía las cifras de anemia siguen siendo críticas, ¿no? En algunos sitios se han superado, pero por ejemplo en Puno tenemos aproximadamente el 70% de niños con anemia. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Tenemos PPR, tenemos una política prioritaria, tenemos plan multisectorial, etcétera, ¿no? Están los alcaldes, están las instancias de articulación social, etcétera, local, etcétera, pero los cambios no se están dando. Y es sin duda porque, primero, no hay un enfoque sistémico, el enfoque conductual que empezó muy bien, creo, cuando iniciaron todas estas iniciativas, estrategias para reducción de la anemia, han ido adquiriendo como ¿cómo les digo? Como si fuera algo rutinario, ¿no? Entonces se cree que la entrega de información, que la mamá sepa que los alimentos ricos en hierro ya es suficiente, lo cual es completamente insuficiente, ¿no? O que el agente comunitario va a hacer la visita domiciliaria, pero si el propio agente comunitario no desarrolla un enfoque conductual en el proceso de la visita y no acompaña adecuadamente a esas familias, los cambios no se van a dar, ¿no? Entonces, el enfoque sistémico además nos dice que para resolver el problema de la anemia no solo tengo que intervenir con las familias, esto se trata de un tema de seguridad alimentaria, ¿no? Tienen que dar servicios de agua y saneamiento, salud tiene que estar articulado, educación, etcétera. Entonces, en todo este sistema, el enfoque sistémico, valga la redundancia, nos ayuda a identificar cuáles son los sistemas, y ahí se aplican estudios también bien sofisticados para ver cómo estos sistemas, cuál influye más también en el proceso de cambio de comportamiento, ¿no? Y eso depende del tema, del problema que se esté abordando. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de herramientas conductuales que han funcionado. La simplificación, por ejemplo, ¿no? Reduce la carga cognitiva. Ya no tengo que dar 3 pasos
10 pasos para lograr saber cómo pago mi impuesto. Ahora tengo que hacer un clic y yo tengo solucionado el problema, ¿no? Y hay evidencia sobre eso, las fricciones, ¿no? Tengo que, cuando se inscribe en el programa social, tengo que llenar, no sé leer, no escribir, son 30 preguntas, etcétera. Tengo que hacer algo para reducir esa fricción y acercar al ciudadano a ese servicio, ¿no? Los NATIES que hemos hablado, las normas sociales, eso es un mundo fascinante, ¿no? Y las normas sociales ya es otro mundo, lo veremos seguramente en el curso. Es como lo que yo hago no es suficiente. Para mí es importante en una manera muy simplista, ¿no? Es qué opina el otro de lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, en términos de eliminación de la violencia contra los niños y niñas, las normas, aplicar enfoques que aborden las normas sociales son fundamentales, ¿no? Y abordar las normas sociales no solo requiere un enfoque conductual, ¿no? Y bueno, el otro punto es el codiseño, ¿no? Todo esto lo que se conoce como el People-Centered Design o el Human-Centered Design, que es cómo diseñamos las políticas con la gente, cómo diseñamos con las personas los servicios, ¿no? Y acá tenemos finalmente, para ir cerrando la presentación, cómo en el ciclo de las políticas públicas, cómo interviene el enfoque del behavioral science, ¿no? Entonces, cuando yo defino el problema, yo puedo ya desde este momento tener un claro entendimiento del por qué se dan los comportamientos, por qué están dándose los sesgos cognitivos, tener datos conductuales que muchas veces las políticas públicas no los tienen, ¿no? En la formulación de la política pública, saber si yo tengo esta información desde el diseño, cuando yo formulo la política pública voy a tomarlos en cuenta, entonces ya voy a simplificar procesos, reducir fricciones, etcétera, y no, más bien voy a implementar la política y en el camino me voy a dar cuenta de que algo no funciona, ¿no? Y eso ayuda sin duda a que la gente adopte, abrace los beneficios de la política pública, ¿no? En la implementación de la política pública, por supuesto, los incentivos financieros, no financieros, la adherencia a los programas, la continuidad en el uso de los servicios, etcétera, ¿no? Y por supuesto en la evaluación. En muchos casos, el enfoque conductual se aplica aquí, en la evaluación, y es tardío, sin duda. ¿De qué sirve que yo, imagínense que ahorita haga una evaluación de por qué no funciona la política para la reducción de anemia? Y no en la evaluación, ¿no? Y solo se queda en la evaluación y no usan esa información para ajustar lo que tenemos que seguir haciendo, no sirve de nada, ¿no? En políticas que evalúan y ya no va a haber más. Pero ¿de qué sirve que yo haya aplicado ese enfoque en ese momento, ¿no? Entonces, en resumen, sin duda la aplicación del behavioral science en las políticas públicas nos ayuda es humanizando la racionalidad, ¿no? No estamos diciendo que la racionalidad esté presente siempre, pero poner las personas al centro en el diseño de las políticas públicas implica verlas en toda su complejidad, ¿no? Y por lo tanto, es un mandato, como los que trabajamos en desarrollo, en políticas públicas, es un mandato, es un tema ético, que nosotros conozcamos cuáles son, que conozcamos a las personas a las cuales estamos buscando servir, ¿no? Y no solo porque son un número de personas, sino porque las conocemos en profundidad y las políticas públicas así serán mejor implementadas, medibles y lograremos más confianza y apropiación ciudadana, ¿no? Entonces yo, perdón que yo me he extendido, yo amo este tema, por favor cuéntenme si tienen preguntas, si alguien quiere participar, yo los estoy viendo acá, si tienen alguna pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, Magíster, por su presentación. Sí, por aquí tenemos una pregunta. Ibis comenta, muchas políticas se basan en fuentes secundarias. ¿Cuánto incide manejarse con ese tipo de información? Bueno, muy bien, gracias, Ibis. En primer lugar, si la fuente secundaria, imagínense que me ha pasado el año pasado, ¿no? Teníamos que saber por qué los agricultores no están accediendo a la formalización, ¿no? Los agricultores familiares. Entonces, hay estudios del IEP, por ejemplo, muy interesantes, ¿no? Que no tienen el enfoque conductual, pero daban información valiosa. Entonces, podemos utilizar fuentes secundarias siempre y cuando nos brinden la información de los behavioral drivers, de esos motivadores del cambio que necesitamos. Si es que hay y podemos usarlos, maravillosos, pero si no, es importante recoger información de fuentes primarias. Si no, lo ideal es que en el momento del diseño, ¿no? Cuando se diseñan las estrategias centradas en el enfoque de cambio social y de comportamiento, requerimos tener esta base de evidencia para poder definir cuáles son las bases de las mejores estrategias. Si la información secundaria nos da, maravilloso, y si no nos da, hay que recoger esta información de fuentes primarias, ¿no? ¿Hay alguna otra?
Sí, sí, magíster, tenemos por aquí otra. Patricia pregunta, ¿el recojo de información cualitativa debe ser permanente a lo largo de toda la implementación? ¿En qué se distingue de una evaluación del diseño e implementación? Muy bien, mire, el diseño de la evaluación es el diseño integral, ¿no? Es el diseño que surge cuando termina un programa social o el diseño de la evaluación de medio término, etcétera. Ahí también se considerarán cuánto hemos aplicado bien o mal o regular los elementos o las estrategias de cambio de comportamiento, cambio social, si es que la política pública lo ha considerado, ¿no? Es otro tipo de evaluación. Sin embargo, nosotros cuando podemos, a lo largo del proceso de la implementación de la política pública, y por lo tanto de las estrategias de cambio de comportamiento y social que van a acompañar esos procesos de implementación, tienen que haber momentos en los cuales el pulso se sigue tomando, ¿no? Yo digo, hay que seguir tomando el pulso para ver si es que lo que hemos diseñado con la gente, incluso con la gente, si las estrategias para abordar los sesgos conductuales, cognitivos, las diferentes barreras que hemos identificado, están dando resultado. Entonces ahí los estudios cualitativos son importantes, ¿no? Entonces dependerá si qué tipo de estudios cualitativos cada cierto tiempo queremos hacer para ir garantizando que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, yo tengo una mirada muy crítica de cómo se está trabajando el tema de anemia en términos de la visita domiciliaria, ¿no? Y lo han dicho, no solo yo, han dicho, hay estudios que se han hecho sobre eso. La visita domiciliaria, que es donde se juega el cambio conductual, por más que ya tienen la información, los mensajes, capacitan a los agentes comunitarios que son maravillosos, etcétera, el enfoque de cambio conductual no se está desencadenando bien. Entonces, ¿de qué sirve tener mensajes, tener definidos los comportamientos, que los municipios estén involucrados? Entonces, ahí, por ejemplo, yo recomendaría hacer una evaluación con un enfoque conductual de qué está pasando para que realmente haya un cambio, ¿no? Ya tienen los insumos, el personal de salud es capacitado, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces lo cualitativo nos puede ayudar. ¿O verá hay alguna otra pregunta? Sí, por aquí hay otra. Cielo pregunta, ¿cuáles son los instrumentos que debemos diseñar para recoger esta información y para su monitoreo en la etapa de implementación? Miren, eso varía, cielo, varía porque depende, digamos, imagínense que eh, a ver, en el programa de alimentación escolar, ¿no? Imagínense que hemos incluido un enfoque de behavioral science para potenciar el logro de los objetivos, lo estamos trabajando con educación, con salud, con el MIS, es un trabajo conjunto, etcétera. No hemos superado eso. Pero luego queremos y hemos logrado realmente que las escuelas, salud y el MIDIS logren trabajar con un enfoque común para promover la adopción de comportamientos, mejores prácticas de nutrición en la escuela, en la familia, etcétera, ¿no? Viendo más allá solo de la razón escolar. Pero lo que podemos hacer a lo largo de este proceso de implementación es, también no hay una regla, ¿no? Solo van a implementar grupos focales. Hay que ver qué es lo que es posible, ¿no? Si es grupos focales, si son entrevistas en profundidad, a veces son observaciones, ¿no? A cierto tiempo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es ver cómo estos behavioral drivers realmente están siendo abordados y si eso que estamos haciendo está haciendo algo para cambiarlo, ¿no? Entonces ahí decidiremos cuál es puede haber un proceso de escucha social, también una escucha digital, a veces funcionan los mecanismos digitales, ¿no? Entonces no hay una regla o un conjunto de instrumentos, pero hay más bien una gama de recursos. Over, Claudia. Ok, bueno, hay un comentario, lo leo y pasamos, con eso cerramos esta sección de preguntas, ¿sí? Gladys dice, en el tema de corrupción, un elemento importante es el comportamiento del servidor público. No obstante, es difícil saber las razones por las cuales comete un acto de corrupción. ¿Cómo se podría abordar la política de integridad desde las ciencias del comportamiento en relación al Muy servidor público? bien. Excelente, muchísimas gracias Gladys, ¿no? Este es un tema súper importante y que justo nos hace recordar el espacio que tiene el Behavioral Public Administration, ¿no? El enfoque del Behavioral Public Administration nos dice cómo podemos aplicar el enfoque de cambio de comportamiento en los servidores públicos. Y este en corrupción es central, ¿no? Entonces, ahí primero, Gladys, nuevamente habría que ver si hay alguna evidencia. Yo no conozco tanto sobre el tema, pero sin duda habría que hacer primero una revisión sistemática rápida, una revisión de qué hay evidencia hay en otros países o capaz en el nuestro, no sé,
de estrategias de cambio de comportamiento que han funcionado en el servidor público. De hecho, ahorita no me acuerdo, escríbeme para darte yo en la revisión que he hecho para armar esta presentación. Yo me he encontrado con alguna, pero yo no me acuerdo si es del Banco Mundial o del BID, ¿no? Entonces, ahí primero tenemos que tener, como en cualquier proceso, diseño, estrategia de cambio comportamental y social, tenemos que tener evidencia. Entonces hay que ver, yo le aplicaría primero un estudio para, o si hay, reconocerlo, o desarrollar un estudio para ver cuáles son los drivers del comportamiento, ¿no? Sin esa evidencia, nosotros no podemos desarrollar ningún comportamiento. Tampoco, puede ser porque la gente ya no cree en nadie, internamente ya no creen. O sea, por más de que haya, ahora se habla del servidor público, de ética del servidor público, etcétera, pero son servidores públicos, incluso no es el servidor público en general, ¿no? Está el servidor público joven, el servidor público que tiene ya muchos años, que seguramente también tiene matices en su acercamiento a la conducta, ¿no? Entonces yo lo primero que recomendaría es, debemos conocer cuáles son los drivers, cuáles son los motivadores del cambio. Son motivadores de sesgos que pueden haber sesgos cognitivos, son estos atajos mentales, hay miedo, ¿cuáles son? O más bien son temas estructurales, ¿no? Son las organizaciones que no permiten este tipo de cambios. Entonces yo recomendaría esas tres cosas. Primero, hacer una búsqueda rápida de evidencia que haya funcionado en otros países. Segundo, hacer un breve estudio rápido, puede hacerse un rápido assessment también dependiendo de la organización para reconocer estos drivers y de acuerdo a eso decidir cuál es la mejor estrategia dependiendo del sector, etcétera, ¿no? ¿Qué bibliografía nos recomienda para ir entrando en el tema? Bueno, hay mucha bibliografía, ¿no? De hecho, yo he tenido que volver a revisar muchas de ellas. Miren, yo les recomiendo lo siguiente. El Banco Mundial, el BID, la Organización Mundial de la Salud, el World Food Program, UNICEF, dentro de las agencias de la banca multilateral y las agencias del Sistema de Naciones Unidas, tienen sus unidades de Behavioral Insights, de Behavioral and Social Change, dependiendo del nombre, ¿no? Entonces ya pueden entrar ahí y van a encontrar mucha información al respecto. UNICEF tiene un curso en línea en Agora de Social and Behavior Change, que ustedes también pueden tomarlo, es gratuito, y hay mucha bibliografía, de verdad, qué pena que yo me he olvidado poner la lámina de bibliografía, pero acérquense a la escuela y yo voy a estar también cuando tengamos el curso, pues podemos ahí también dar otra información, ¿no? Pero por lo menos tienen esta. Y luego, antes de que pasarle la voz a Claudia, gracias, colegas, compañeros, los que se han unido al webinar, a este espacio. Recuerden que yo voy a estar facilitando un curso muy breve de un mes que vamos a tocar rápida, digamos, va a ser como un primer acercamiento e intento de profundización en un mes de estos temas centrales del cambio social y comportamiento vinculado a políticas públicas. Y esto está dirigido no solo a personas que trabajan en el sector público, ¿eh? Porque acuérdense que las empresas que trabajan sus programas de sostenibilidad, de responsabilidad social, etcétera, esos programas deben responder a aportar a las políticas públicas. Entonces, gente de las empresas también que tiene interés en el desarrollo, etcétera, incluso en contextos de emergencia, también está invitado a participar del curso. Claudia. Gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas, la magíster, por su presentación. Hola a todos, qué gusto darles la bienvenida a esta presentación institucional. Hoy vamos a desmenuzar un camino verdaderamente innovador para transformar problemas públicos complejos en soluciones reales, o sea, soluciones que de verdad funcionan y están respaldadas por evidencia. A través del ente del Diplomado de Especialización en Cambio Social y de Comportamiento aplicado a las políticas públicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, vamos a descubrir qué hace que una intervención tenga éxito en nuestro mundo moderno. Quienes buscan diseñar programas sociales que tengan un impacto real, bueno, aquí encontrarán las claves estructurales para lograrlo. Bien, entremos de lleno en esto. Esta es la pregunta que literalmente retumba en los pasillos de ministerios y agencias internacionales. Hay una realidad bastante frustrante en el sector público. Muchas intervenciones, incluso con presupuestos gigantescos, terminan fracasando. ¿Por qué pasa esto? Porque se estructuran ignorando el elemento más fundamental de cualquier sociedad, que es cómo los seres humanos tomamos decisiones. Es casi como intentar navegar por una ciudad súper compleja con un mapa totalmente en blanco. Sección 1. El desafío público actual, desconexiones sistémicas. A ver, la evidencia nos dice algo clarísimo. Ignorar cómo operan los sistemas sociales y los factores psicológicos de las personas es básicamente una receta para el desperdicio.
Piénsenlo un momento. Cuando un programa asume que todos vamos a actuar como actores mecánicos y perfectamente racionales, ignorando por completo nuestras emociones o las normas sociales, pues la iniciativa simplemente pierde fuerza. Los sistemas sociales son redes súper complejas. Sin tomar en cuenta los verdaderos determinantes de la conducta humana, el resultado siempre va a ser ineficaz. Sección 2. Soluciones basadas en evidencia. El cambio de paradigma. Y esto ilustra de manera brillante el contraste entre el pasado y el futuro de las políticas públicas. Por un lado, vemos las intervenciones tradicionales, basadas muchas veces en mera intuición, que terminan chocando contra un muro. Por el otro lado, tenemos el enfoque especializado de la UPCH, que es una triada fascinante. Integra ciencias del comportamiento, ciencias sociales y un análisis sistémico muy profundo. ¿Qué logramos con esto? Pues anticiparnos a los obstáculos cognitivos y hacer que el cambio sea verdaderamente orgánico. Esta premisa captura la misión central del programa, y no estamos hablando solo de teoría pura. Hablamos de empoderar a líderes del sector público, privado, de ONGs y cooperación internacional para que sean verdaderos agentes de cambio. El objetivo fundamental aquí es dotar a los profesionales de esa capacidad crítica para diseccionar los factores psicológicos detrás de un problema y poder transformarlos mediante intervenciones que estén genuinamente centradas en las personas. Sección 3. Metodología y plan académico. El motor del cambio. Es muy interesante ver la progresión metodológica del programa, porque todo tiene un sentido muy lógico. Todo arranca con los fundamentos avanzados, sentando bien las bases. Luego avanzamos al diagnóstico sistémico para entender de raíz el problema. El tercer paso nos mete de lleno en la innovación pública, llevando toda esa teoría a un diseño empático centrado en las personas. Y finalmente cerramos el ciclo asegurando la efectividad con un riguroso monitoreo y evaluación. Es todo un viaje integral, literal, un laboratorio de políticas públicas en acción. Entonces el punto crucial es este. Todo este aprendizaje culmina en algo absolutamente tangible. Esto no termina con un examen teórico tradicional, para nada, sino con el diseño de una estrategia real de cambio. Quienes participan tienen el reto de convertir toda esa evidencia en intervenciones de alto impacto, adaptadas 100% a sus propios campos laborales. Es una aplicación inmediata, alineada al ciclo de políticas públicas, que aporta valor desde el primer día. Sección 4. Autoridades internacionales de primer nivel. La plana docente. Cuando revisamos la red de instituciones globales que representan los docentes, la credibilidad simplemente habla por sí sola. Estamos hablando de perfiles que han liderado proyectos masivos en agencias como UNICEF, la Universidad de Nueva York, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la OPS. Todo este conocimiento proviene directamente de la primera línea del desarrollo global, llevado directo al aula. Ahora, lo realmente interesante de esto es el calibre específico de estos expertos. Bajo el liderazgo de la coordinadora Giovanna Núñez, el programa reúne a conferencistas internacionales top como Christopher Dickey, Débora Martínez, Elena Ballester Bon y Rafael Obregón, junto a destacadísimas investigadoras nacionales como Elsie Finset y Susana Guevara. Esta combinación es fantástica porque garantiza un aprendizaje multidimensional y que, sobre todo, es profundamente aplicable a nuestra región. Sección 5. El próximo paso profesional, transformando la carrera. Hablemos un poco de logística, porque las especificaciones del programa han sido diseñadas pensando exactamente en la realidad de los profesionales actuales. Se ha estructurado en un formato 100% a distancia a lo largo de 4 meses intensivos y otorga 12 créditos académicos oficiales. Con el inicio programado para el 2 de octubre de 2026, es un formato concebido para maximizar un aprendizaje de altísimo nivel, sin sacrificar las responsabilidades laborales que ya se tienen. Pasemos a ver cómo esto se desarrolla en nuestra reflexión final. Vivimos en un mundo donde los desafíos sociales son cada vez más intrincados. Y seamos honestos, las respuestas del pasado ya no son suficientes. Esta verdadera transformación requiere innovación y una empatía técnica profunda hacia cómo se toman las decisiones. Así que queda una pregunta ineludible para quienes toman decisiones en la región. Frente a la urgencia de crear programas más efectivos, ¿están listos para integrar esta evidencia y comprensión del comportamiento humano en el diseño del futuro? Es una invitación abierta a dar el siguiente paso y redefinir el impacto social. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.